mi compromiso, el que ya he señalado desde el inicio de mi campaña, está en hacer de la próxima administración de llegar a la presidencia de la República el gobierno que promueva permanentemente la competencia económica con tribunales especializados para dirimir los conflictos en esta materia. Me sorprende mucho la posición que asume y la expresión del candidato del PRI. Primero, porque quiero referirme a hechos concretos. No voy a usar en este debate ni adjetivos ni injurias. Y hablar con la verdad, reitero, no es dividir a México. Hablar con la verdad es ponernos frente a los ciudadanos. Como gobernador del Estado de México, provocó que los índices de competitividad de su estado se desplomaran casi hasta el último lugar. Y no solamente eso, me sorprende que hoy quiera tener un mejor deseo como cuando gobernador no lo logró. No solamente el Estado de México tiene bajísimos índices de competitividad, fue su bancada la que se opuso a la aprobación de la reforma laboral. Con esta reforma laboral tendríamos por lo menos para ustedes, mujeres, jóvenes, hombres que me escuchan, 400,000 empleos formales más al año. Con esta reforma laboral, mujeres no les estarían pidiendo certificados de maternidad. Si su bancada no se hubiese opuesto a la reforma laboral, hoy tendríamos una economía más vigorosa, tendríamos mayor creación de empleos y por lo tanto no deja por lo menos de sorprenderme que hable de intenciones que en el Estado de México nunca pudo realizar. Josefina, antes tendría que decirle que creo que las cifras que usted trae no son las correctas. El Estado de México fue la cuarta entidad que más inversión atrajo, si así es como ha de medirse lo que es competitividad. Fuimos el Estado que triplicó su red carretera y de autopistas que hoy circulan por la entidad, de tal suerte lo que usted señala no tiene sustento alguno. Pero más grave aún, Josefina, si se trata de hablar con la verdad. El no haber llegado a acuerdos en su momento en quienes estaba la responsabilidad de concretarlos, me parece que es deslindar o querer repartir culpas, no haber logrado los acuerdos que se requerían. Déjeme decir que a usted también falta la verdad, porque el no haber logrado los acuerdos en mucho debió a su ausencia en la Cámara de Diputados, de la que más adelante me permitiré hablar. Quiero regresar al tema de ciencia y tecnología, donde claramente México no entendió a tiempo que había que hacer mayor inversión en ciencia y tecnología para realmente incorporarnos a la era del conocimiento, generar riqueza a través del conocimiento, como otros países lo han logrado, particularmente Corea del Sur, donde el ingreso de las familias es del doble que México hoy tiene, precisamente por haber hecho importantes inversiones en esta materia. Mi propuesta: tener una política de incrementar al menos 3 veces más la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología. Esta crisis y los monopolios, todo esto que está pasando, se originó, se gestó desde el gobierno de Carlos Salinas. Él tomó la decisión de conformar un grupo compacto con sus allegados y entregó bienes de la nación, bienes del pueblo, con el señuelo, con la gran mentira de que las privatizaciones nos iban a traer progreso y bienestar. A ellos les ha ido muy bien, aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. En este periodo se acumuló riqueza en unas cuantas manos, como nunca se había visto en la historia de nuestro país, pero a costa del sufrimiento, de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. A lo mejor ustedes no saben, pero hay personajes de este grupo que tienen yates de gran lujo para puro placer, que cuestan hasta 2,000 millones de pesos, lo que equivale a comprar 18,000 Surus o 7,000 créditos de departamentos del Infonavit. Esto es indignante, esta opulencia en medio de la pobreza. Invoco a Morelos, que decía que se modere la indigencia y la opulencia. Muchos de los que realmente mandan ni siquiera dan la cara. ¿Cómo dominan? Tienen el control del PRI y del PAN y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. En el 2006 nos cerraron el paso porque no quieren ningún cambio, aunque terminen de
arruinar a México y desgraciarnos a todos. Nos cerraron el paso, alinearon al PRI, los gobernadores del PRI, apoyaron al PAN. Ahora que ya no les funciona el PAN, han echado a andar una operación de recambio para hacernos creer que si regresa el PRI a la presidencia las cosas van a mejorar. ¿Ustedes creen realmente que si regresa el PRI a la presidencia y toco el atril, que no es madera, las cosas van a mejorar en el país? Ahí les dejo eso de tarea, de reflexión. Ahí queda eso. Vámonos por un camino del todo nuevo. Para gastar mejor, necesitamos esquemas de transparencia y rendición de cuentas que hoy están ausentes en muchas entidades del país. Le preguntaría hoy a quienes habitan Coahuila, ¿cómo se sienten después de que han endeudado e hipotecado la vida de sus hijos? ¿Cómo nos sentimos los mexiquenses? Yo soy una mexiquense por adopción, con los niveles de deuda que hoy se han dejado en la entidad. Quiero proponer un fiscal anticorrupción que tenga competencia en la federación y también a nivel local. Quiero dar un mayor mandato a la Auditoría Superior de la Federación y quiero, por supuesto, tener órganos ciudadanos que nos ayuden con observatorios a vigilar el destino del gasto público. Y por si aquí alguien no cree en las fuentes serias, para gastar mejor se necesita no ser corrupto. Transparencia Mexicana dio a conocer que el segundo estado más corrupto y de peor gestión de gobierno es el Estado de México. Primero, Andrés Manuel, habrá que recordar que los únicos partidos que han hecho alianza contra el PRI en las últimas elecciones ha sido justamente el PAN y el PRD, que se han unido para combatir al PRI. Si algunos habría que parecerse, son justamente estos dos partidos. Segundo, decirle a Josefina que seguramente la información que sus asesores le dieron es incorrecta. El Estado de México disminuyó en términos reales su deuda en 25%. Las calificadoras internacionales elevaron la condición de deuda en 7 niveles durante la administración de la que fui responsable. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan, a quién alaban, a quién destruyen. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que han venido haciendo. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren con la publicidad, con la mercadotecnia, imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Qué bueno que está dando este debate. Por eso estoy más que nada informando. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. Josefina, tendría yo que decirle que el indicador que usted señala de Transparencia Mexicana, seguramente sus asesores no le informaron bien. No solo mide la gestión de gobierno, donde el Estado de México fue uno de los mejor evaluados y calificados y donde dio pasos importantes en materia de transparencia. Creamos, lo que no ocurrió en otras partes, un organismo autónomo para la transparencia en el Estado de México. Hicimos reforma constitucional para este propósito y así hemos sido evaluados en esta materia. Regreso al tema que nos ocupa. Sin duda, el modelo económico tiene que cambiar. Tenemos que impulsar un nuevo modelo de libre mercado, pero con sentido social, que logre dos propósitos fundamentales: impulsar el crecimiento económico para generar empleos y dos, detonar mecanismos como el de la Seguridad Social Universal para beneficiar a toda la población. Muchas gracias. Y la contrarréplica es de Andrés Manuel López Obrador. Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto,
Bastaría nada más con aclarar de que no es cierto lo que él plantea, desde luego, pero tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1.000 millones en el sexenio. ¿Es correcto? ¿Sí? Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones, si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Para los que creen que exagero cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pero después de esa gran tragedia nacional, como era tanta la confusión que había, la desinformación, se resolvió ir a Colombia, donde estaba en el exilio, para traerlo de nuevo, para que regresara como presidente. El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribió a Santana diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia, y que así dirigían la opinión pública. Por eso no nos dejemos apantallar, nos pueden llevar al despeñadero. ¿Quién es realmente Enrique Peña Nieto? Esto no se sabe, porque lo protegen mucho los medios de comunicación, en particular las televisoras y en especial Televisa. Es hechura de su tío, Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, que fue acusado de corrupción, cuya fortuna se calcula en 600 millones de pesos. Peña fue secretario de Administración en el gobierno de Montiel, y Arturo Montiel lo impulsó para que fuese el candidato al gobierno del Estado de México. Cuando acusaron a Montiel, ya estando Peña de gobernador, de corrupción, pues obviamente lo exoneró. Voy a terminar mi tiempo mostrando unas fotos, porque esto no se ve en la televisión. Bueno, los políticos siguen en su soliloquio entre ellos, pero en fin. Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado, que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted, porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. ¿Y cómo, perdón que se lo diga, cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí, de manera inexplicable o explicable, si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted?
También esto no se va a ver en televisión. Pues no, porque está al revés. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés. Mire. Hace algunos meses la sociedad mexicana se conmovió. Desapareció una niña y después apareció muerta. Primero nos conmovimos y después nos horrorizamos. Nos horrorizamos al ver la manera tan sucia en que se manejaron los procesos de investigación. Nos horrorizamos al ver la manera tan burda en que no se ha informado cabalmente a la población. De ese dolor pasamos al horror, en un estado de altos feminicidios donde las mujeres tienen muy poco que hacer para defenderse. El caso de la niña Paulette sigue siendo un misterio. Hoy el gobernador, exgobernador, candidato del PRI, tendrá oportunidad tal vez de aclararlo. En materia de justicia, lo más importante es no ser parte del crimen organizado. Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque viene el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar las propuestas. Le quiero responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo, hoy es un prófugo de la justicia. Nada más, miren las coincidencias. Esta es la campaña del 88, Salinas, el 88. Mi compromiso, ¿le suena esto? Mi compromiso con Durango, que iba a ser la carretera, por ejemplo, Durango-Mazatlán, llevan 24 años. Él no la inició y todavía no terminan esa carretera. Luego dice, voy a hacer un estudio de factibilidad para construir el ferrocarril en Durango. Pues yo creo que le entregó el estudio de factibilidad a Zedillo, porque lo que hizo Zedillo fue vender los ferrocarriles nacionales. Necesitamos, por eso, que haya un verdadero cambio, hablar con la verdad, ya basta de mentiras. Aquí está mi compromiso y mi compromiso y mi compromiso. Puras mentiras, pura publicidad, y así quieren imponer a Peña Nieto. Sin duda, el caso de la niña Paulette seguirá siendo un misterio. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que hoy usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Solo quiero referirle que la información precisa sobre este caso está en la página de internet de un servidor que tiene un vínculo precisamente con la información que en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado puso a disposición de toda la población para conocer en detalle el caso al que me he referido. Segundo, tiene usted razón, Andrés Manuel, soy el candidato del compromiso. Lo fui como gobernador del Estado de México. Me comprometí a cumplir compromisos en mi estado y al término de mi gestión todos fueron cumplidos y hay acreditación puntual, fehaciente, que así lo señala. Compromisos del Estado de México. ¿Qué hizo usted realmente? Privatizar todos los servicios públicos, entregar concesiones para las carreteras, privatizó hospitales. Eso es lo que usted hizo, le entregó a una empresa española la construcción del segundo piso de paga. Yo construí un segundo piso cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, de ahí nos copió, con la diferencia de que aquí no se paga por el segundo piso. En el Estado de México, yo creo que con este dato es más que suficiente. Hay 1.200.000 seres humanos, personas, en pobreza extrema,
Ese es el dato que puedo decirle. ¿Y cómo es que ganan las elecciones ustedes, el Estado de México? ¿Cómo ganó Erubiel? Con el apoyo de usted, con la efectiva, engañando a la pobre gente. ¿Qué decía Erubiel? Aquí tengo la información. Miles, millones de estas tarjetas. Yo, Erubiel Ávila, me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno. Y le pedían a la gente que escogiera dos opciones, con la efectiva. Andrés Manuel se burla de los mexiquenses y de nuestro sistema democrático a no reconocer el sentido de preferencia que los mexiquenses decidieron en su momento. No se puede burlar de más de 3 millones de mexiquenses que votaron por el partido que yo represento y que al hacerlo, en alguna forma también emitieron su evaluación de gestión de mi gobierno, que había cumplido con sus compromisos y de tal suerte que en algo que sé que a usted no le gusta, el día de la elección mi partido ganó con el 65% de la votación. Respetemos nuestra democracia. Pues ganan elecciones en el Estado de México porque utilizan dinero a raudales, tienen los medios de comunicación y trafican con la pobreza de la gente, engañan. Lo de la efectiva es una prueba contundente. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia, quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. No conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo, se los puedo asegurar. Yo me comprometo a acatar el mandato tanto de la reforma constitucional de los derechos humanos como esta reforma de atención a las víctimas. Una víctima no puede ser una víctima más. ¿Y por qué, tal como sugiere el candidato del PRI, no se ha hecho todo todavía? Pues tal vez porque 7 de cada 10 homicidios que se dan por parte del crimen organizado suceden justamente en los gobiernos del PRI. Pues muy probablemente porque se requiere mayor corresponsabilidad y por eso me comprometo a hacerme cargo de los penales mientras que algunos gobernadores estén en complicidad o en omisión, como fue la fuga de reos de Apodaca. Por eso, candidato del PRI, el combate al crimen organizado no tiene que ver solo con un propósito de discurso, tiene que ver con las acciones que ustedes han desarrollado a lo largo del territorio nacional. Recientemente declaró usted en CNN que la ubicación geográfica era lo que determinaba el crimen en los estados del PRI. Qué pena que crea que por vivir en el norte, ahí está el crimen organizado. Señor López Obrador, déjeme ser muy puntual porque usted no me ha querido escuchar. Nunca he hablado de privatizar a Pemex. He hablado de modernizar a Pemex y de lograr realmente que a través de la participación del sector privado, como ha ocurrido en otros países, como Brasil, como Colombia, podamos generar mayor riqueza en beneficio de todos los mexicanos con la participación del sector privado. No significa privatización. ¿Cómo va a combatir la pobreza? Le di un dato, 1.200.000 mexiquenses en pobreza extrema. ¿Qué hizo usted? Ahora está planteando de manera demagógica que va a dar pensión a los adultos mayores, también copiando para mentir. Ya basta de mentiras. Miren, amigas, amigos, el 1 de julio vamos a decidir si queremos más de lo mismo, más corrupción, o si enfrentamos a la corrupción. Ponemos por delante la honestidad
o decidimos, cuando menos en lo que toca a nuestra generación, archivar ese precepto moral. Hay que pensarlo bien. Por eso estamos informando, para que nadie diga el día de mañana que no sabía. Eso es lo que está realmente en juego. Les recuerdo que tenemos que informarle a nuestros hijos, tenemos que rendirles cuentas el día de mañana. No van a decidir el futuro los niños, nuestros niños, no van a decidir su futuro, lo vamos a decidir nosotros y nadie más. Por eso, actuemos de manera consecuente. El otro lado de la moneda es sin duda la economía. En materia de superación de la pobreza, no olvidaré al campo. Me comprometo a cero pobreza alimentaria para que nadie carezca de la canasta básica de los alimentos. Josefina, vuelvo a repetir lo que hace un momento expresé, porque al escucharle veo varias buenas intenciones, buenos deseos, pero poca capacidad para ejecutar. Y la pregunta vuelve a ser, ¿por qué no se ha hecho? Y yo le respondería, México, como usted lo postula, tiene que ser diferente y por eso, insisto, no pueden seguir gobernando los mismos. Y a usted que le ha ocupado hablar hoy de la verdad, déjeme decirle por qué creo que varias de las reformas estructurales no se concretaron, cuando en buena medida eran parte de su responsabilidad como dirigente de la fracción panista dentro de la Cámara de Diputados. Lo señalé al inicio de mi intervención, porque usted estaba ausente, porque usted solamente asistió a una de 3 de las sesiones donde hubo votación de importantes reformas. Pongo un ejemplo. El día 23 de marzo, usted no asistió a la Cámara de Diputados, donde no obstante ello, a través de un empleado, acreditó que usted estaba ahí, pasó lista de asistencia, cobró ese día y no lo estuvo en 7 de 10 ocasiones. Pero supimos a través de la página de internet dónde realmente se encontraba. Y es justamente lo que voy a mostrar en este momento. Usted estaba en Hidalgo. Y como le voy a entregar un legajo donde a través del internet usted nos informó dónde estaba. Sí, soy diferente. Y soy muy diferente al candidato del PRI. Por eso es el gobierno que no queremos que regrese. Soy diferente porque en mi gestión como secretaria de Desarrollo Social logramos que 9 millones de mexicanos superaran la pobreza, mientras, como ya se ha dicho aquí, el Estado de México entregó cuentas muy diferentes. Sí, soy diferente, porque he tenido una trayectoria de honestidad y puedo verlos a los ojos. Sí, soy diferente, porque vengo de 2 gobiernos que no han endeudado ni hipotecado la vida de sus hijos. Soy diferente porque vengo de un proceso democrático de mi partido y no me ungió un presidente de partido como el candidato del PRI, cuyo tesorero está prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero. Sí, soy diferente, porque qué bueno que ya no rebate con Transparencia Mexicana como el segundo estado de mayor corrupción. Josefina, yo solamente vuelvo a insistir. La información que su página de internet nos da, nos deja saber que usted no asistió a la Cámara de Diputados, que sí cobró como diputada, que sí pasó lista de asistencia como si hubiese estado ahí, pero nos seguimos preguntando a usted, que habla de la verdad, ¿por qué esta condición de deshonestidad? No tengo ningún otro argumento más que acabo de sostener y obedezco a la verdad. Colaboré más del 90% en mis participaciones. Si hay una información diferente, que se presente en las instancias correspondientes. No acepto una acusación que no tiene este fundamento. Quiero decirle a Josefina, quien realmente viene hablando e insistiendo en que se hable con la verdad, porque la campaña que viene promoviendo de manera agresiva contra la campaña de un servidor no se sustenta en la verdad. Y la quiero invitar, Josefina, para que personalmente usted y yo vayamos a verificar el cumplimiento de los 608 compromisos que hice en el Estado de México. No se deslinde de esta campaña que su partido viene haciendo y que usted señala que no es tema suyo, sino de su partido. Muchas gracias. Quiero en primer lugar decir que aprecio mucho la invitación, pero realmente eso es lo que no quiero para México.
alguien que pida que se le venga a revisar la tarea. En fin, los hechos hablan por sí mismos. Y ahora los candidatos dispondrán de 1 minuto y medio para finalizar su participación en este debate. Quien lo hace primero es Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias. En este México de oportunidades, todos podemos ser exitosos. Hay un México para los niños y los jóvenes, un México para las mujeres y los hombres, un México para quienes viven dentro de nuestro país y fuera del mismo. Hay un México para quienes tienen alguna discapacidad. Hoy, después de este debate, nos conoces mejor. Sabes quiénes somos, qué proponemos y, sobre todo, qué representamos. Yo mirándote a los ojos te he dicho por qué soy diferente. Este 1 de julio con tu voto decidirás si quieres que continúe la paz, el cumplimiento de la ley y, por supuesto, la estabilidad. Esta paz que solamente se logra reconociendo y enfrentando al crimen organizado. Esta paz que se logra en el fortalecimiento de la cultura. Esta paz que se logra con más becas para los jóvenes. Esta paz que se logra cuando vuelve a crecer la economía y estamos listos para que esto suceda. Tienes que elegir entre este México o el México de corrupción y de atraso. Si eres joven, tal vez no conozcas esta historia. Pregúntale a tus padres. Yo quiero para tus hijos y mis hijas solamente el mejor país. Te invito este 1 de julio a hacer este México posible, este México. Muchas gracias. Josefina, si no quiere usted revisar la tarea, no la califique, porque los mexiquenses ya lo hicieron. Pero hicieron que mi partido ganara con el 65% de la votación al término de mi gestión. Déjeme decirle a los mexicanos que el próximo 1 de julio estará en sus manos decidir el destino de nuestro país. No solo de los próximos 6 años, sino de los años posteriores. Por eso, en este debate, no obstante la limitación de tiempo, me he comprometido a temas que son fundamentales. Primero, el de reajustar la estrategia para darle seguridad a los mexicanos. Segundo, combatir la pobreza a fondo, para que realmente a través de un sistema de seguridad social universal, el beneficio de la seguridad social llegue a todos los mexicanos, con acceso a la salud, con pensión para el retiro, con seguro de desempleo. Tercero, ampliar la cobertura educativa del país, para que llegue el nivel preparatoria a todos los jóvenes de México y que 1,5 millones más de jóvenes puedan tener acceso a la universidad. También me he comprometido para impulsar de manera decidida el crecimiento económico, para generar más y mejores empleos. México lo demanda, México lo necesita. Tengo la experiencia y tengo la energía para realmente darle impulso al cambio que México necesita. Te pido tu confianza para poder hacer realidad estos compromisos. Muchas gracias. Y para terminar, Andrés Manuel López Obrador, adelante. Amigas, amigos, conozco todos los municipios de México y he recogido los sentimientos de la gente. Tengo experiencia, sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país. Vamos a transformar a México. Les invito a eso. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Quiero decirles que sé cómo vamos a bajar el precio de los combustibles. Es sencillo, vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Los subsidios se quedan siempre en unas cuantas manos. Esto se va a terminar. Me comprometo a que cada 2 años me voy a someter a una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren que yo siga o no como presidente de la República. Me estoy rodeando de lo mejor que hay en México, mujeres y hombres. Juan Ramón de la Fuente va a ser secretario de Educación. Vamos a que Marcelo Ebrard sea secretario de Gobernación. El ingeniero Cárdenas lo he invitado para que sea director de Pemex. Ofrezco mi honestidad, ofrezco mis sentimientos, ofrezco mi corazón. El cambio verdadero está en tus manos.
Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Y de esta manera, el Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo el primer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República de este proceso electoral 2012. Por su participación, muchas gracias. Y por supuesto, recordarles que el segundo debate es el próximo 10 de junio. Que todos la pasen muy bien. Muy buenas noches.